Scala-Latam es una organización dedicada a impulsar lo que nosotros llamamos la innovación sostenible abierta, que es crear empresas innovadores que tengan la posibilidad de escalar más allá de las fronteras de Panamá y llegar hasta el mundo. Así que nosotros estamos en búsqueda de las empresas más innovadoras para conectarlas con corporaciones, para conectarlas con universidades, especialistas y finalmente con platita. Con billetes. Entonces comienza realmente a resolver un problema clave y ahí es donde nosotros estamos tratando de que la industria nos diga qué necesita para después decirle a los muchachos innovadores, oye, mira, aquí tenemos estos problemas, ¿cómo los resolvemos de manera creativa? Y ahí comienza la rueda a girar, es bien interesante. Y comenzamos con MIPE Tips, con el cumpleañero Arturo Arango, que hoy cumple 32 años. 32, gracias. Se ha ido quitando 32 peso, años, tengo 32 años. El corte de cabello, que ha quitado peso, ropa nueva, usted anda en algo. Anda en algo. ¿Cómo estás, Arturo? Felicidades, hombre. Gracias, hermano mío. Que sean muchos más. Igual a ti, que nuestro director cumplió años. Eso ya pasó, Arturo. Sí, pero es importante. Es importante que la gente sepa que eres un tipo que se te quiere. El recuerdo del pasado es eso. Da la vida, eso me recuerda. El hoy es lo importante, usted cumpleaños hoy. Entonces, en el día de hoy, bueno, ¿cómo es que se llama el nudo ese que te hiciste? Esto es un nudo. Corbata, el nudo de corbata que ven aquí, este nudo que ven, esto es un nudo esquenazi, Aristóteles esquenazi, digo esquenazi no, Aristóteles Onassis, esquenazi es el otro apellido de mis abuelos. Aristóteles Onassis, el gran famoso millonario de los barcos del transporte griego, fue el hombre más rico del mundo en su momento. Claro. Coco Chanel le hizo este nudo, se lo regaló. Coco Chanel. Y este nudo, que es el nudo, se utiliza, es uno de los nudos que se utiliza de corbata. La gente solamente utiliza el de 3 nudos y el Windsor. También están otros nudos. Y este es uno de el Windsor es el normal. El normal que casi todo el mundo usa, o el doble de un solo doblez. Pero este que estamos hablando, pues se le llama nudo Onassis. Así que, pero hoy tenemos un invitado especial. Hoy estamos hablando de gente así innovadora, creadora de billete. Por eso fue que me hice este nudo. Me hice este nudo porque viene una persona que conoce y entiende este tema. Hay mucha gente saludando, Elizabeth González, la gente entrando a ver el programa de MIPE Tips Online. Lo podemos ver desde www.radioancon.com, como también en La Mañana Ancon pueden verlo directamente, posteriormente en YouTube, todo el programa de La Mañana Ancon y los distintos anuncios, los distintos segmentos de este programa de La Mañana Ancon, con Debbie y Guillermo. Hoy tenemos a Roberto Melo, CEO de Scala-Latam, una de las organizaciones que más impulsa el desarrollo del emprendimiento en el país. Una de las organizaciones que impulsa la innovación tecnológica en el país. Roberto, es un honor para nosotros y aparte un tremendo regalo de cumpleaños, porque me tenemos regalo de cumpleaños y todo. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Por estar con Feliz nosotros, de estar acá. con toda tu trayectoria, una trayectoria empresarial que cuando lo vemos, el abuelo Roberto era pasiero de mi bisabuelo, imagínate. Y quería mucho a mi papá y le decía jovencito a mi papá. Y mi papá todo lo que era menor eran más jóvenes. Exacto, pero le decía jovencito a mi papá. Y mi papá era mayor que tu viejo, imagínate. O sea, entonces queremos, empezar. ¿Cuál es la misión de Scala-Latam en cuanto al ecosistema de innovación? Pero antes, pues, hay que saber quién es Roberto, ¿no? Roberto es un empresario conocedor de la innovación y del emprendimiento del país. Pero ¿cuál es la intención y la innovación del emprendimiento que quiere alcanzar, impulsar Scala-Latam en Panamá?
Bueno, Roberto. primero, gracias a ambos por la invitación. No, Qué gran gracias a honor ti, estar por Roberto, acá. un honor. Qué gran honor estar en este programa con ustedes, impulsando el emprendimiento. Felicidades por el programa y sobre todo el día del cumpleaños del compañero. Gracias. Qué gran gusto, Arturo. Tú siempre impulsando el emprendimiento en Panamá. Eres una de las personas pilares de eso. Yo le tengo que dar gracias a Guillermo porque sin la visión de Guillermo este programa no existiría. La visión del programa. Este es el cumpleaños, así que tírese las flores. Oye, a los felicito a ambos por la iniciativa continua y todos los programas y los tips que le dan a los emprendedores. Me parece una maravilla y qué bueno que pueda estar acá con ustedes. Y nada, Arturo, gracias por el invite. Así que para contarte un poco de escala, nosotros hace un tiempo atrás, yo también soy emprendedor desde el día 1. Desde que estudié he tenido varios emprendimientos, he aprendido lo bueno, lo malo, lo feo. Y al final la gente piensa que porque uno emprende, ya no, te caes también, ¿eh? Oye, Y te da unos guabanazos, es hermano. Es parte del camino. Si tú eres emprendedor y piensas que todo va a ser color de rosa, mejor quédate en tu trabajo porque, pasiero, eso no funciona así. Eso no funciona así. Pero lo importante de eso es cada momento difícil que tienes es un aprendizaje. Correcto. Y eso al final siempre logras, y cuando logras ese éxito, hace un par de años yo vendí una de mis empresas a una gente en Singapur, y cuando hice eso era que, wow, esto sí fue difícil, sí fue difícil todo este camino, yo tengo que hacer algo para que los futuros muchachos que estén en esta posición no les demore tanto y les pueda compartir mi aprendizaje, y así nace Escala Latam. Escala Latam es una organización dedicada a impulsar lo que nosotros llamamos la innovación sostenible abierta, que es crear empresas innovadores que tengan la posibilidad de escalar más allá de las fronteras de Panamá y llegar hasta el mundo. Así que nosotros estamos en búsqueda de las empresas más innovadoras para conectarlas con corporaciones, para conectarlas con universidades, especialistas y finalmente con platita. Con billetes, Con billetes, porque tú inversionistas. sabes que al final la gente dice que se necesita plata para hacer plata y a veces sí es cierto. ¿Eh? Tú necesitas ponerle algo de platita a un negocio bueno para que ese negocio bueno pase a ser un negocio extraordinario. Y nosotros buscamos eso y ayudamos a los emprendedores a hacer eso. Así que eso es lo que hace Escala Latam. Qué gusto de estar por acá. Mi hermano y amigo y coautor de mi libro, del libro, José Méndez, que trabajamos juntos en el libro que vamos a lanzar próximamente, siempre me dice ese comentario. Para hacer plata se necesita más plata. Sí, se necesita. Entonces hay que cultivar el ahorro y el desarrollo de la plata. Entonces, muy interesante eso. ¿Cuáles son los principales programas que tú tienes de incentivo para desarrollar y apoyar a los emprendedores de lo que están haciendo ustedes actualmente? Mira, para nosotros encontrar estas empresas es como un embudo. ¿Eh? El día 1 que un muchacho nos llega a veces no está listo. Entonces nosotros tenemos programas que son desde una comunidad de emprendedores donde los conectamos y nos reunimos cada cierto tiempo para darles consejos, ir descubriendo también esas ideas que se vayan puliendo. Luego tenemos programas de lo que nosotros llamamos programas de preparación para inversión, que una vez identificamos una empresa que ya tenga potencial, entonces los metemos en este programa de prepararse para ir a hablar con un potencial inversor, con una potencial nuevo cliente, con una de las corporaciones, y ahí es donde comenzamos a conectarlo para que la magia pase, ¿no? Y también nosotros tenemos programas en donde hemos juntado empresas grandes, corporaciones, que quieren ayudar a estos startups para, uno, ser su primer cliente, y dos, en algunos casos, también inyectar capital. Entonces, tenemos este grupo de empresas que básicamente están en búsqueda de hacer innovación con los emprendedores. Eso se llama el Clúster de Innovación Corporativo o el Clúster Nacional de Innovación Corporativo. Es el segundo año que lo hacemos y este año con el apoyo de la Senacid también, así que va a ser muy interesante. Y finalmente, hace un tiempo atrás fundamos el primer fondo de inversión de etapa temprana. Un fondo de inversión es... ¡Wow! Eso es importante. Sí, tú sabes eso que... sí es que importante. Aquí en Panamá, No y hay. es extraño porque en la mayoría de los ecosistemas maduros siempre hay organizaciones que le inyectan dinero del sector privado a las empresas. Y es que en Panamá no hay ninguna, o no había ninguna, hasta que comenzamos y había una iniciativa que había arrancado hace un tiempo atrás que se llamaba el Venture Club. Y nosotros agarramos esa iniciativa que había comenzado hace un tiempo atrás y la hemos llevado a un siguiente nivel. El año pasado invertimos 1.2 millones de dólares en 5 empresas. Y bueno, seguimos en búsqueda de nuevas empresas este año. Eso es importante. Así que ahí están, digamos, ya, si tuvieras el embudo que te mencioné al principio, esa es como la parte de abajo del embudo. Las más interesantes, las que más potencial tiene después de haber pasado por toda la preparación, ahí comenzamos a inyectar
capital y bueno, comienza un proceso de acompañamiento, de construir ese caso de éxito. Tenemos ya varias, 5 o 6 empresas que hemos inyectado dinero que están realmente en ese caso de preparación. Pero empresas a las que le inyectan ustedes dinero son ya empresas que están en función o ustedes están viendo proyectos. Generalmente cuando nosotros arrancamos con un proyecto los comenzamos a acompañar para estar seguro de que socios. Exacto, para estar seguro de que no solamente nosotros, sino que los inversores que están en nuestro grupo van a ver positivo la posibilidad de participar ahí como socios. Entonces no es como que ya yo si voy a arriesgar, quiero participar en la decisión. Exacto, entonces tenemos que asegurarnos que cumple con ciertos requisitos. Pero ese proceso no se hace solo, se hace acompañado con el grupo de especialistas que tenemos, con la conexión con los Y es que el sentido, como tú lo estás diciendo, Roberto, el sentido de esto es generar y llevar el acompañamiento de la inversión hecha para que llegue a un buen fin. Porque muchas veces ocurre que uno hace los enlaces y la parte conocedora de la técnica no tiene ni idea de los procesos de negocios. Y eso hay que irlo canalizando y esa inversión Arturo, que uno hace tiene que cuidarla para que él lo lleve correctamente. Mira, Arturo, tienes toda la razón. A veces nosotros cuando encontramos un emprendedor, hay diferentes tipos de emprendedores. Sí. Hay algunos que son más técnicos, no son tan buenos administradores. Hay otros que son quizás más vendedores, pero no son tan buenos técnicos. Uh-huh. Entonces, parte de lo que se hace en el análisis es qué le puede faltar a este emprendedor para complementar. A veces necesita un buen socio o alguien que sea como un colaborador clave, que tiene que sumarse al equipo, pero que esté comprometido. Eso también es parte del diseño que uno hace al principio. Exacto, y es innovación el negocio que nosotros podemos hacer muchísimo en este país en innovación. Sí. El tema de innovación es un tema crítico, el tema de cómo hacer las cosas nuevas, eso sí buscamos mucho en el clúster de innovación corporativo. Cuando hablamos de ese grupo de corporativos, en ese programa específicamente, nosotros le preguntamos a las empresas, dinos qué tú necesitas. Dinos qué te duele. A veces los emprendimientos o los mejores emprendimientos no siempre dicen plata, pero no nacen de la plata ni de nada que tú le pones. ¿Sabes de qué nacen? Nacen de que se resolvió un problema que alguien tenía y ese problema lo tenían muchas personas y se repite. Entonces comienza realmente de resolver un problema clave y ahí es donde nosotros estamos tratando de que la industria nos diga qué necesita para después decirle a los muchachos innovadores, oye, mira, aquí tenemos estos problemas, ¿cómo los resolvemos? De manera creativa. Y ahí comienza la rueda a girar. Es bien interesante ese proceso. No, y ahí, mira, en la Universidad Tecnológica, en el ITSE, que tú tienes muchos contactos directamente de estos lugares, tú ves los jóvenes diciéndote unos proyectos que tú te sorprendes. Claro, no tienen los recursos, no tienen incluso la forma de podértelo explicar con un modelo. Pero como uno ha conocido algo de negocio y vaina, no mucho, y te lo van explicando, tú dices, vio la necesidad debido a esto, y te das cuenta que el pelado está pensando la necesidad. ¿Y cuál es el primer el primer elemento que uno tiene que poner en un emprendimiento? ¿Cuál es la necesidad que tú puedes cubrir? Y si se está cubriendo bien. Y ellos lo hacen. Entonces es importante en eso, en lo que está diciendo. Nosotros partimos siempre de casi como cuando trabajamos con los muchachos es cuéntanos qué es esa necesidad que tú resuelves y por qué tú la resuelves mejor que otro. Eso es como que lo primero, ¿eh? Cuando tú estás en etapa idea, ahí está como el punto de partida que yo creo que es crítico, ¿no? Desde la perspectiva de qué es lo que tú resuelves. Luego la plata viene solita, ¿eh? Si tú encontraste esa idea que de verdad resuelve algo, la plata viene solita. Y con la plata lo que sí te quiero decir es que a mí me parece que lo que estamos haciendo al fondo sí se necesitaba en Panamá. Necesitamos hacer más de eso y ver cómo sumamos más personas. Porque si uno de estos muchachos que hemos encontrado, que no tiene tantos recursos, no conecta con alguien que lo apoya como el fondo, yo siento que esa idea puede que no progrese, a pesar de que era una fantástica idea con un potencial global. Esa platita de etapa temprana es vital. Hay pocas organizaciones que pueden darte lo que yo llamaría esa plata inteligente, que es más allá de solamente plata. Es muy importante siempre el capital semilla. Recuerda que el formato pues lo creamos, pero el sentido era más para la empresa tradicional, para sacar de la informalidad a la formalidad.
Esa ha sido siempre, pero nunca se ha hecho un empujarlo al fondo. siguiente escalón. Exacto, pero nunca se ha hecho una situación de lo que están haciendo ustedes, que es directamente a la innovación de cómo se está pensando ahorita mismo los jóvenes. Los jóvenes ahora están realmente trabajando de una cosa impresionante en la tecnología. Además, de nuestro propio productor, Diego, cuando tú hablas con Diego, tú te das cuenta el nivel de las cosas en tecnología que está pensando. Y tú lo ves ahí calmado y está gestionando ideas interesantísimas. Mira, yo creo que algo que es vital en el emprendimiento para que el emprendimiento impacte al país, y yo creo que tú has trabajado en esto también muchísimo en tu carrera y toda tu trayectoria, pero lo primero es claro que los tienes que formalizar. O sea, no hay ninguna duda de que tú tienes que pasar una idea que a lo mejor para eso fue hecha la pyme, empírica para a una cosa de formalidad. Pero luego sí hay un número de esas ideas que hay que identificar rápidamente y ver cómo tú las estructuras para que puedan convertirse en empresas, no solamente emprendimientos. Y eso es muy, muy importante. Yo creo que esa capa o ese siguiente escalón que decía Guillermo es algo que a veces perdemos de perspectiva y hay muchísimo que hacer. Y nosotros apenas yo creo que estamos tocando la puntita del iceberg de lo que se puede hacer. Pero hay que recordar que los startups tienen una situación distinta al emprendimiento y a la MIPE tradicional o los negocios tradicionales. Las startups, tú vas ensayo y error, corrigiendo y al mismo tiempo armando y al mismo tiempo comenzando a vender. Esa es la velocidad que va una startup en este campo. Sí. No tanto en la innovación de procesos ya estructurados como tecnología para sembrar o mecanismos de comercio, sino en el startup, en un programa, ¿cómo lo puedo hacerlo más rápido? Esto funcionó, vamos a hacer una encuesta, hicieron la encuesta, esto no dio bola, pero vamos a mejorarlo aquí. Es una velocidad increíble. Algo súper extraño. La innovación puede estar en cualquier lugar si la aplicas. Por ejemplo, el otro día nos encontramos una empresa en Chile que hacía helados. Pero que le hacían los helados con un componente saludable y no usaba ningún químico y no sé qué. Y después esa empresa como que patentó la fórmula y después mágicamente la empresa siguió creciendo y ahora esa empresa vale como $100 millones. Sí, wow. pero no comenzó ni siquiera... Y no es innovación tecnológica. No es una innovación tecnológica. Así que lo único que quiero que a lo mejor la audiencia se lleve acá es que la innovación no tiene que ser necesariamente una tecnología. Claro. Puede ser procesos. Un proceso puede ser una forma diferente de aplicar la fórmula. Puede ser una forma diferente de crecer algo. Yo qué sé. Si estás resolviendo un problema con algo que es único, ahí sale el potencial de crecimiento. Eso se analiza. Claro, seguro que ahí se hizo un análisis de cómo crear una nueva cadena de frío, cómo hacer una nueva distribución, cómo hace que dure más tiempo exacto, que el repartidor, porque hasta el tema del carro, porque tú metes el costo, pero cómo hacer para que se mantenga la calidad del producto, se mantenga íntegra cuando lo sacas. Que eso dure más tiempo para que lo puedas exportar, en fin. Pensamiento tecnológico importante. Hay innovaciones también en logística. El otro día, yo no sé si tuviste esa serie de Netflix que se llama el unicornio salvaje. El unicornio salvaje es buenísima. Mi esposa la está viendo. Mi esposa la ve porque ya tú sabes que mi esposa le gusta todas las cosas de India. Es la historia del primer unicornio de Tailandia. De Tailandia. Que el muchacho es un muchacho que no tenía ningún recurso, pero era como este gran vendedor que iba... Y él innovó específicamente en el tema de logística y se convirtió en el primer unicornio tailandés. Exacto. Y en una forma diferente de cómo entregar mercancías en Tailandia. Wow. O sea que lo que te digo es buenísima. Sí. La historia de la vida real, Marisabel, que ella le gusta. El Netflix en mi casa es hindú, el 50%, y el otro tailandés, chino. O sea, Aldi, que de vez en cuando... Tienes que tener cuidado porque te sale tailandés. Tú te quedas así. Y estaba viendo ese. Y me dice, Arturo, comenzamos a hablar, y porque ahora terminado aquí tengo el desayuno con ella. La importancia de eso, se quedó sorprendida. Arturo, ¿qué tan rápido son los negocios? Porque ella está acostumbrada a la banca, igual que yo. Que la banca financia después del tema, ¿no? Pero ¿cómo está el trabajo que se hace atrás?
La otra cosa súper buena del mensaje de esa Muy particular buena, serie, muy ¿sabes buena. cuál es? El tema de la resiliencia. Ahí tú ves cómo el muchacho la pasa y estaba como al borde como 5, 4, 7 veces, no sé, durante y todo cómo lo sacan. cómo le meten la zancadilla millones de veces. Zancadilla. Sí. Cualquiera zancadilla que me han hecho señores de negocio no se compara y No, ni un 0.5% de la zancadilla que le metieron a esos señores en esta serie ese señor. Después de eso haber seguido, pero bueno, es una gran Terrible. historia de verdad. Sí, eso dolió. Pero tú sabes que no hay nada alejado de los emprendedores y los emprendimientos que tenemos en Panamá, que eso es parte de lo que hablamos al principio, es parte del proceso. Tú no puedes decir que la primera cosa que te sale mal ya te rindes, espérate que me voy a regresar a mi trabajo, lo que sea. Te quiero hablar de eso. Déjame ir a la pausa. Es lo que iba a decir, vamos a hablar. Tips con el cumpleañero Arturo Arango, aquí en La Mañana en Compo Radio. En el país seguimos con el cumpleañero Arturo Arango, con Mipe Tips. Bueno, buenos días. Gracias. 55 años. Lo agradezco a Dios. Roberto. Tú no tienes 55 años. Tú no puedes tener menos años que yo. Tengo 55. No puedes tener menos años que Tú eres yo. mayor que yo. Un par de días, No nada más. puede ser. Roberto, una pregunta importante. ¿Cuál sería la estadística de ejemplo, por ejemplo, en Sudamérica, un lugar que tengan desarrollo de startups? No nos vamos a Israel, no nos vamos a otros países, ¿no? Vámonos Latinoamérica. Hablamos español y tenemos los mismos problemas todos en Latinoamérica. En incubadoras y startups y en hacer esto, ¿tú nos puedes dar un ejemplo de cuánto tienen que desarrollar o cuál es el feedback de impacto cuando se hace la inversión en desarrollo de startups de un estado o del sector privado? Ese feedback, ¿cómo se hace? Porque hay un nivel alto de fracaso. Sí. Hay un nivel altísimo. Mira, en este tipo. Yo no te tengo cifras científicas exactas, pero te voy a decir más o menos estadísticamente de lo que se ha investigado de algunos países latinoamericanos para nosotros hacer un fondo. Okay. Cuando nosotros invertimos, nosotros sabemos que tú puedes invertir en 10 empresas y que de esas 10 empresas, 2 empresas van a tener un retorno que hace la diferencia de todas. ¿Y las otras 8? Otras 2 van a estar ok y van a dar un retorno decente, pero no tipo crecimiento escalable. Y las otras 6 puede que fallen. Se quedaron en la gatera. Se puede quedar en el camino. Esta estadística es cierta. Entonces, cuando uno se mete en el negocio de apoyar a los startups, creo que lo estábamos conversando en el break un poco, el fracaso es parte del proceso. Por eso es que tú tienes que hacer que las personas que participan en ese proceso lo entiendan muy bien, porque fracasar es parte del proceso. Entonces, es parte de crecer como negocio. Y por supuesto, a veces tú vas a algunos ecosistemas de estos donde hay muchos startups y tú conoces a un emprendedor que fracasó una vez y tiene una nueva idea. Es posible que ese emprendedor lo financie más rápido, porque los inversionistas saben que ese aprendizaje de haber fallado le dio más información a él sobre cómo manejar la startup de que se hubiera tenido éxito inmediatamente. Imagínate. Así que fracasar o la cultura del fracaso o no ser adverso al fracaso y no tener miedo de eso es también un paso muy importante, ¿verdad? Porque sí es parte del proceso. Y yo creo que nosotros a veces en algunos países latinoamericanos tendemos a ser ultra perfeccionistas. Miren que nosotros queremos que todos los emprendedores salgan súper bien, pero es que no es así, Yo he escuchado de eslogan de personas decir, en gobiernos, decir, el emprendimiento es la solución del Estado porque todos podemos ser emprendedores. Eso es mentira. Eso es mentira. Es cierto. Es una gran mentira. Porque no todos pueden ser caciques. ¿Y a dónde quedamos todos los demás que somos indios que tenemos que hacer las demás cosas? Imposible. Y hay un tema que me acaba de recordar con esto de los startups. Tomás Alva Edison, que es el que se refiere, que creó la bombilla eléctrica, que hace el cambio realmente, conjunto con General Electric, al mundo que se electrifique, el desarrollo de la electricidad. Cuando le preguntaron qué
¿qué había hecho para encontrar la bombilla? Digo, básicamente, pues, parafraseando, 143 o 159 formas de que no se hace un bombillo. No, está bien. Sí. O sea, el fracaso es la forma de aprender. Sí. Ensayo y error. Eso nos lo enseñaban en el Instituto Fermín Nodó cuando estábamos allá en química y en el colegio. Nos enseñaban ensayo y error. Y eso tiene que estar claro. Quiero traer algo con respecto a eso, que es el tema de cómo tú le haces para que... O sea, no, el fracaso es parte del proceso, sí, total. Pero cómo tú le haces para tampoco que te vayas a fracasar cada 5 minutos. ¿Cómo tú le haces si yo soy emprendedor para que el fracaso no te mate o mitigar lo que te puede pasar en el proceso? ¿Cómo tú le haces? Interesante pregunta. Entonces, ahí es donde viene lo que estábamos hablando hace un minuto de capital inteligente. Tú quieres sumar aliados, inversores, expertos que hayan pasado esos temas antes. Exacto. Y te den consejos. Entonces, una de las cosas que nosotros miramos también del emprendedor es cuál es su habilidad de poder tener consejos. Hay emprendedores que son, digamos, se les puede dar coaching. Tú los puedes ayudar a evitar errores o los huecos en el camino. Y hay otros emprendedores que simple y sencillamente no escuchan también. Entonces, se la saben todas. Bueno, en fin. Y aprenderán en el proceso, diario, ¿no? Vivir, hermano. Pero bueno, te cuento que eso es parte del proceso. Y si tú me dices a mí, como emprendedor, ¿qué yo puedo hacer para mitigar que los fracasos me maten? Es encontrar aliados, mentores, inversores que me ayuden a evitar a lo máximo posible errores que quizás yo no he experimentado antes en ciertas condiciones. Y eso es vital, súper importante. Armar tu equipo, armarte de advisors, mentores que te ayuden. Sí, vital. Mira, si tienes una persona y te asocias con una persona que se conoce temas, hazle caso a esa persona. Créemelo. Porque es preferible, y estamos hablando de la asociatividad, el que tiene el know-how en algo, tienes que dividir, aunque sea lo más chiquito, los gobiernos corporativos, de forma mínima, empresarial, saber dividir los espacios de cada uno en su gestión. Total. Tú no puedes ser el que repica la campana, carga el santo, eres el monaguillo y además eres el cura del pueblo. Eso no funciona. No funciona, escúcheme bien, no funciona. Y si tú tienes una persona, un socio, por más que sea tu hermano del alma, por más serio quiera hacer eso, mejor dile, hermano, hasta aquí. ¿Por qué? Porque vas a pelearte con él en algún momento. Porque es imposible. Tienes que dividir los panes como hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay que dividir los panes. Hey, tú para aquí, yo por acá, vamos a dividir los trabajos, pero tenemos un reporte, nos reunimos tal día, vamos a ver cuánto hemos hecho del avance, cuál es el norte de la compañía. Eso, que es gobierno corporativo, pero realmente es una estructuración ordenada de cómo debemos hacer las cosas asociadas. Y más cuando somos micro, porque el microempresario tiene la situación de que es un utility, o sea, hace de todo. Yo te voy a decir otra cosa. Moviéndose hacia adelante, lo que tú dices de gobierno corporativo, a lo mejor un emprendedor pensará es que para qué eso es más trabajo. Sí, porque piensen que es corporativo. Sí, qué locura. Pero by the way, tenemos que cambiarle el término hay para que la capten. Cositas, a lo mejor el término hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Pero lo importante es, tú tienes que tener tu casa en orden. ¿Por qué? Porque algunos emprendedores piensan que, bueno, ya yo sé, saqué mi aviso de operación y ya me entró la inversión. Entonces, como que... No, es que tienes que tener la casa en orden. Claro, también cuando viene un accionista, él también participa de ese proceso. Exacto. También tienes que rendir cuentas. Tienes que presentar informes. Tienes que sacar estado financiero. Entonces conviertes una idea, quizás una innovación, en un negocio. Y ahí es donde comienza entonces la magia, ¿no? Esa es parte del proceso. Es que es una cuestión de
De repente tal vez uno siempre tiene que buscar la forma del clima de entender a la otra parte. Siempre, en un tipo de negocio. Supongamos, el otro día Guillermo me dijo, Arturo, hagamos esto, créeme, mi experiencia. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo que dice Guillermo es lo correcto, porque aunque no lo entienda, es lo correcto, porque me está diciendo, se nota que me lo está diciendo basado en su experiencia. Sí. Basado en su experiencia. El clima, ya, cuando tú tienes una persona que te está haciendo un coaching con experiencia y que te está dando la uñita de por dónde va la vaina, hazle caso. Mira. Yo creo que es una cuestión de sentido común, pero a veces el empresario panameño, con todos los 9 ecosistemas identificados que ya lo hablamos en tu podcast, los 9 sistemas de pensamiento empresarial en Panamá, hay 9 que son productos de los panameños y las personas que han venido a hacer negocio en Panamá, que han creado ecosistemas, que es el gran ecosistema empresarial panameño, que por eso mucha gente extranjera dice, yo no entiendo a los panameños haciendo negocios, que aquí tenemos una combinación de cosas impresionantes de culturas. Aquí es el único lugar que tú puedes tener un judío, un hebreo, un católico, un evangélico y un hindú en una misma junta directiva y todos entendiendo la cosa. En el mismo banco. Y en el mismo banco. O sea, esas cosas no ocurren normalmente en otros esferas, nada más aquí. Y en ese sentido, el empresario panameño, el común de la gente, el emprendedor, es un poco orgulloso. Y no quiere escuchar. Va a los eventos grandes, pero no quiere la consultoría. Y eso es lo que me pasa a mí como consultor y como corredor de seguro. Lo tengo que explicar por el lado del seguro o por el lado financiero para que entiendan la consultoría. Siempre es por uno, o por el seguro o por la plata que entienden Tú sabes que a veces, mirándolo en retrospecto, algunas de las empresas que están en etapas más tempranas que nosotros hemos visto, el último año, hemos visto más de 3.000 empresas. 3.000, o sea, de diferentes cosas, pero como por el orden de 3.000, y hemos preparado como unas 120. Así que de verdad hemos conocido como que el ADN de lo que tenemos acá en Panamá y en la región, porque también estamos viendo cosas de Costa Rica, de Guatemala, nos llegan hasta de Sudamérica también, Uruguay, etcétera, etcétera. Y a veces en nuestro evento mensual tenemos empresas regionales también, que ven a Panamá como un lugar interesante para hacer negocios. Imagínate, los extranjeros viendo Panamá como un lugar interesante para hacer negocios. Pero lo que sí vemos es que a veces ese asesor, mentor que tú dices, yo creo que es vital, es casi como tan importante como la plata, imagínate. O sea, la gente piensa que chuleta, yo necesito plata. Wow, a lo mejor necesitas a alguien que te ordene la casa bien antes de ir a buscar la plata. Entonces es como el huevo o la gallina, pero en resumen es un buen asesor, mentor que ayuda al emprendimiento en las etapas tempranas. Es casi tan importante o más que la plata, diría yo. Para consejos de los emprendedores que nos están Te cuento que este fin de semana estaba hablando con un amigo que es embajador de Panamá en otro país y me decía, tú no tienes idea, todos los días aquí me tocan la puerta porque para ellos Panamá es el lugar de la región para invertir. Pero esto me lo dijo este sábado, con todo lo que está pasando aquí. No es que no lo saben, lo saben y ellos lo saben también, pero aún así ven más ventajas para la inversión en Panamá, para la inversión de pequeña y mediana empresa, no estoy hablando de grandes industrias, fuera de Panamá que aquí. Y no te estoy hablando de grandes países, no voy a decirlo porque de repente yo también quiero invertir por allá y no me roben el mandado. Pero roban el mandado, pero bien robado. Le entrego yo las armas, pero me impresionó cuando él me comenzó a detallar, mira, está pasando esto, y no doy abasto de la cantidad de gente que ve en Panamá el sitio para expandirse. Es una gran oportunidad para Panamá. Nosotros, tú sabes que a veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que sale, pero yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad regional de hacer cosas desde aquí para el emprendimiento, y yo creo que es una oportunidad para que todos del ecosistema lo aprovechen, pero es impresionante, yo pienso, lo que se puede hacer
y el potencial que tenemos desde aquí para la región. Es algo... Es muy grande. O sea, nosotros podemos ser como el Muy Singapur o el Israel de Latinoamérica. Pero tenemos Fácilmente. que trabajar el tema de educación. Mira, yo estaba hablando hace un tiempo atrás con Temístocles Rosa, que me mandó felicidades hoy, presidente de APED y presidente de CONEP. Y de CONEP. Fue presidente de CONEP y ahora... y APED. Y Temístocles y yo, que tenemos formación, pues trabajamos juntos en banca. Habíamos llegado a esa misma conclusión. Panamá tiene tanto potencial en el tema de desarrollo de negocios, en las oportunidades de negocios. Pero a veces el empresario se pone que no flexiona, no observa, se encierra y ahí es un error. Y yo creo que eso tenemos que irlo comenzando a mejorar, a ver al consultor empresarial como una colaboradora, al mentor como un colaborador tan importante como la plata. Dicen mucho, hay un viejo dicho, que el conocimiento es más importante a veces que el poder y que el oro. Y yo no estoy muy seguro, pero a veces pienso que sí, porque al saber dónde estás, pasa el famoso caso de del ingeniero que le arregló la cosa, el aparato de proceso a Ford, y le dijo que era $1 el tornillo y $9,900. ¿Dónde le pega? Entonces, saber dónde se le tiene que pegar. Esas son las cosas que tenemos que voy a decir una reflexión puramente de la perspectiva del emprendedor y, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia y todo lo demás, y el conocimiento y su valor. Yo pienso que el emprendedor nunca debe de dejar de aprender. Correcto. O sea, de aprender de asesores, de aprender de ser autodidacta, de aprender lo que está pasando con la inteligencia artificial que cambia todo. Pero te voy a decir una reflexión. La pandemia destruyó tantas cosas. Un montón de empresas quedaron en cero. ¿Sí? Después que tú quedas en cero, ¿qué te queda? Suponte que te quedas en cero. ¿Qué te queda? Chapalante, hermano, no puedes hacer Pero levantarte. ¿sabes qué? Si tú arrancas no desde conocimiento que acumulaste, aprendiste y todo lo demás, ya no estás empezando de cero. Bueno, dice el dicho sí, corriente que el perro no lo capan 2 veces, una cosa así. Tal cual. Entonces yo pienso que la educación y la autoeducación y la educación continua también, porque es algo que no termina. No es que ya me las sé todas y no tengo más nada que aprender. Todos los días el emprendedor tiene algo que aprender y debe de seguir instruyéndose y aprendiendo. Entonces, si algo sale mal, eso es lo que te queda para volver a comenzar si necesitas. Así que es súper importante, yo diría eso que tú dices del aprendizaje, la educación y la fundación de eso en el componente del emprendimiento. Súper importante. Hablando sobre ese tema del emprendedor, ¿cuáles han sido casos de éxito que nos puedas explicar? Mira, casos que uno diga que wow. Nosotros tenemos unas, todavía, generalmente nuestro fondo comenzó a invertir hace un año. Y de eso nosotros hemos invertido $1.2 millones y hemos encontrado cosas espectaculares que yo cuando comencé a hacer este fondo, yo no me imaginaba que había pelados haciendo cosas tan cracks como es en inteligencia artificial. Nosotros tenemos como unas 6 empresas ahora mismo, de las cuales la mitad son panameñas y la otra mitad tenemos un par de empresas ticas y hay una guatemalteca, pero muchos temas de inteligencia artificial, hay temas también de algunos biológicos, hasta de agricultura ahí en los temas que hemos identificado. Pero esas empresas con el seguimiento correcto, algunas de ellas ya valen en exceso de $10 millones, casi $20 millones después que nosotros pusimos algo de dinero. Wow. Si tú me dices a mí, una persona que comenzó una empresa de cero, que ahora vale $20 millones, aunque sea por lo menos en su esfuerzo en papel, eso ya es algo impresionante. Pero
Hay pocas empresas que llegan a ese nivel, pero tenerlas en el portafolio de nosotros y estar acompañándolas, eso es como que es un nivel de satisfacción muy alto. Y luego, cuidado que algunas de esas empresas se vuelven empresas de $100 millones, ¿por qué no? No, ya serían para Panamá, una empresa de estas startups que vale $100 millones es un tema notable. Por favor. Hicimos una empresa, hicimos una corporación, pero que comenzó de cero. Bueno, es que supongamos... Eso es un tema. Pero sí tenemos en el portafolio 4 o 5 que están en buen avance y regionales. De Guatemala, hay una de Guatemala, de Costa Rica y 3 de Panamá. Así que temas de software, inteligencia artificial, algunos de biotech, también tenemos una. Así que es muy interesante. Y hemos visto empresas, nosotros lo único que te puedo decir es que no tenemos suficiente capital para inyectar más a cost, porque ideas buenas han pasado, solamente que por supuesto todavía el fondo de inversión de nosotros es pequeño, apenas alcanza como $3 millones. Nosotros sentimos que tiene que alcanzar como 25 todavía para poder invertir como unas 100 empresas, donde nosotros entonces podemos rodarla. Si logramos hacer 100 empresas, seguramente de ahí vamos a encontrar 3 o 4 super casos de éxito que dan la vuelta completa y ya el proceso entonces se completa. Pero hacer eso puede tomar entre 5 a 7 años, o sea que desde que nosotros arrancamos a tener un éxito completo, o digamos salimos y mucha gente hizo algo de dinero, ese ciclo en este tipo de empresas tarda típicamente de 5 a 7 años. Claro, pero esto es exponencial. En el momento en que se alcanza eso, tienes un retorno que te permite entonces abarcar más. Apenas tú tienes un retorno, si lo logras, entonces hay un tema de reinversión y entusiasmo, claro. Le das la vuelta completa. Cuando logras hacer que una de estas tenga un éxito completo y esas personas que participaron y acompañaron hacen dinero, da la vuelta. No solamente eso, sino los empleados que estuvieron ahí, creas como un ecosistema alrededor de ese éxito, que es lo que pasa en algunas de estas empresas suramericanas que tuvieron éxito. Algunas por ejemplo, Hugo en El Salvador, una empresa que se construyó de cero, también de logística, se vendió en $200 millones. Toda la gente que participó en eso en El Salvador, crearon nuevos fondos, hay más fondos, por eso es que El Salvador ya tiene muchos más fondos que Panamá. Es producto del caso de éxito. Si construir ese primer caso de éxito, nosotros ya estamos muy metidos en ese tema, como que... Que apenas que pega uno... La rueda gira, tú sabes la cantidad de entusiasmo que crea. Rueda, así. Sí, es como una cosa que comienza a dar vueltas y ya creas como una economía basada en la innovación que sin duda puede aportar mucho a la economía panameña en un futuro cercano. Puede ser interesante. Y sobre ese tema, pensándolo directamente, los retos que podemos tener. ¿Cuáles serían los mayores retos en los próximos 10 años? O 5 primero, de lo que tenemos para buscar esta innovación. Para mí, el primero, obviamente, vamos a tener que hablar de educación, pero no hay forma. No hay forma de que no se hable de educación. No hay forma que no... y la motivación de la autoeducación. También la gente de mejorarse a sí mismo, tener actitud, cambio de actitud. Pero, ¿cuáles son los mayores retos que tú ves en este sector? Te voy a decir... El primer reto, lo voy a mirar primero micro y después macro. Okay. A nivel micro, el primer reto es uno mismo. ¿Con qué actitud tú arrancas a buscar esta nueva oportunidad, esa nueva innovación? Tienes que actuar y comenzar desde la perspectiva de que es posible hacerlo, pero hay personas que simple y sencillamente se rinden antes de haber empezado. Y yo creo que el reto es uno mismo, ¿eh? La resiliencia interna de poder hacer algo que tú piensas que es difícil de hacer y te mantienes en el curso. Y a nivel macro, yo creo que el reto más grande es, nosotros hablamos de innovación mucho, tú vas y está en todos los lugares, pero hace falta un tema de conectar. Nosotros en Escala tratamos de conectar muchos actores, pero es difícil conectar actores, ¿eh? Conectar los actores para que se sincronicen. Para efecto, o sea, es difícil. En Escala hemos logrado un éxito se cierran parcial en eso, así, pero ¿no? no te creas que es más fácil pensar. Entonces tenemos montones de iniciativas pequeñas que no se conectan y al final no avanzamos porque nadie se conecta. Entonces es un tema de cómo rompemos esas barreras internas para trabajar más en equipo. Es el reto más grande,
nosotros de Escala llevamos una bandera, de que súmate, sumemos, pero no es tan fácil, ha sido un reto para nosotros internamente sumar otros y focalizar iniciativas. Y sí hemos tenido progreso, no te digo que no, pero también sigue siendo un reto al mismo tiempo y al mismo tiempo una oportunidad, así que como cualquier otra. Así que, pero creo que esos son los temas, así que fuera de eso, si logramos romper eso, Arturo, Guillermo, yo creo que hay algo muy bonito para Panamá en el futuro, pero hay que romperlo, eso no es tan fácil. Definitivamente, hay que eso, pero ¿qué mensaje tú le puedes dar a los jóvenes? Ahorita mismo falta para concluir 2 minutos del programa. Y tú eres para mí un mentor consagrado, un tipo que sabe dar consejos. Aparte de buen amigo y buen colega, en que nos movemos en el mismo sector por muchos años, ¿qué mensaje tú le puedes dar a la gente joven? Aquel muchacho que está ahorita mismo pensando qué hacer. Yo te lo digo, los jóvenes les tenemos que dar oportunidades de que busquen. Hay una frase en la Biblia que dice: busca y encontrarás, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Y así me crió mi familia y mi padre, y ha sido siempre mi norma de vida. Esas 3 frases para terminar el día de hoy. Yo creo que lo convertamos hace un rato, pero lo primero es tú siempre tienes que completar y aprender y educar. Educación es número 1, así que si son muchachos que están en la universidad, oye, mira cómo tú terminas eso lo más rápido posible. Eso es 1. Y luego hay 2 temas. Lo primero es, tienes que hacer algo que te apasione. O sea, y especialmente, sea un trabajo, o sea un emprendimiento, o sea lo que sea. Yo creo que el primer mensaje es: asegúrate que encuentres algo que te apasione. Porque solamente eso es lo que te va a dar, digamos, motor en tu vida valor. Comienza desde ahí. O sea, imagínate, no importa si es un emprendimiento, un trabajo, lo que sea. Pero si lo que tú vas a hacer todos los días no te gusta, tiene que gustarte. O sea, gustarte más allá de algo que de verdad te apasione. Entonces, cuando tú alineas lo que te apasiona con algo que tiene posibilidad de aportar, digamos, al mundo, con algo que tiene la posibilidad de hacerte platita, entonces comienzas en ese nivel que yo llamaría de balance, donde tú alineas esas cosas. Sé que el mensaje es tratar de encontrar ese balance entre lo que a ti te gusta, te apasiona, con algo que puedes resolver un problema, con algo que también te da platita. Entonces, cuando comienzas con ese balance y lo alcanzas, yo creo que estás entonces en el punto de un emprendimiento, un trabajo donde vas a dar ese resultado extraordinario. Arturo dijo algo que de repente no es tan así. Pero tú siempre hablas de qué mensaje le da a los jóvenes. Yo creo que cualquier momento es bueno para hacer cosas. Hay emprendimiento silver. No va a haber un momento perfecto. Y el momento perfecto nunca llega. Todo el mundo se piensa que, wow, voy a esperar a, yo qué sé, a tener más plata, o voy a esperar a que, yo no sé, pase tal cosa. Eso no pasa así. Ese momento perfecto no existe. El momento perfecto es hoy. Es verdad. Ese es el otro mensaje. Bueno, el tiempo del enemigo número 1 de este programa. Comenzamos en 30 minutos, lo pasamos 1 hora y seguimos teniendo el tema interesante. Esto fue Mipe Tips en la mañana con David Guillermo. Mipe Tips con Arturo Arango. Tuvimos invitado hoy a Roberto Melo de Escala Latam. Nos vemos el próximo martes de negocios para más consejos de negocios. Una pregunta, ¿Escala Latam tiene redes sociales? Sí, escalalatam.com y Escala Latam también en Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Por favor, búsquenos, denos like, síganos. Y eso es como que el lugar de conectarse con nosotros. Exacto. Así que búsquenlo por ahí, por favor, y los esperamos para apoyarla. Escalalatam.com es nuestra página web, y si nos buscan en las redes sociales, Escala Latam, y ahí pues nos escriben en directo, mensaje directo, y con gusto cualquier consulta sobre emprendimiento, escalar tu emprendimiento y qué sigue. Felices de poder aportar con eso, así que los esperamos. Roberto, es de tu casa.
Así que ya sabes. Guillermo, Arturo, agradecido por el invite. Sí, feliz de poder colaborar con ustedes. Ojalá podamos hacer esto y mucho más. Por favor. Va a haber una segunda parte porque de verdad que está muy bueno. Y viene una segunda parte porque este mes tiene un excelente lanzamiento que lo vamos a tener en secreto. Lo vamos a decir en la fecha cuando venga. Y feliz cumpleaños, don Arturo, que sean muchos más. Muchas Gracias, saludos. Guillermo. Un abrazo, hermano. Vamos a la pausa y regresamos en La Mañana Ancon por Radio Ancon.